Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi canal Electromagno. Hoy voy a hablaros del circuito electrónico de flash. Es un circuito electrónico que genera un destello de luz para poder realizar fotografías donde hay poca iluminación. Este circuito electrónico, que se alimenta por medio de una batería AA de 1,5 voltios, es capaz de generar alta tensión para poder generar el destello de luz. La imagen que veis aquí es el circuito de flash. Lo implementé el año pasado y bueno, pues fue de una cámara muy parecida del que veis aquí en esta imagen, eh, del cual pues extraí la unidad de flash para hacer su estudio de ingeniería inversa para sacar el esquema electrónico, ¿no? Y pues, luego posteriormente lo implementé en la placa de pruebas. El circuito electrónico de flash es este de aquí, un circuito electrónico muy básico, donde los elementos principales para el circuito electrónico de flash son estos tres de aquí. El primero de ellos es el corazón del circuito y se trata del transformador BOS o transformador inverte. Este transformador genera a partir de los 1,5 voltios de la batería 310 voltios de alterna. Este transformador está conformado por una bobina primaria, una bobina secundaria y una bobina de electroalimentación que, conjunto a un transistor que va a trabajar en la zona de corte y saturación, va a generar el circuito oscilador de señal alterna. Posteriormente tenemos otro dispositivo que es el transformador de disparo, que es este de aquí del que veis, también conformado por una bobina primaria y una bobina secundaria. Este transformador, para poder generar el destello de luz, necesitamos que por el secundario sea capaz de generar una tensión de alrededor de 1 kilovoltios para poder ionizar la lámpara de flash y generar el destello de luz. Y ya por último, el último dispositivo más importante es la lámpara de flash, que es un dispositivo que está hecho de un tubo de cristal de cuarzo y que contiene tres electrodos: el cátodo, el ánodo y el electrodo de trigger. Este, como veis aquí en la gráfica, genera, cuando se produce el destello, 1 kilovoltio de tensión, donde después la descarga del condensador principal, que es almacenada en el circuito de oscilador, genera el destello de luz. Por lo que hay un aumento de corriente y posteriormente su decrecimiento de corriente cuando se produce la descarga de condensador, llegando a una tensión mínima VR. Bueno, pues en la siguiente transparencia os voy a explicar cada bloque del circuito electrónico de flash y bueno, espero que os guste el vídeo. Vamos con ello. Bueno, pues antes de explicar el funcionamiento del circuito electrónico, voy a dividir en bloques, en colores, cada etapa, ¿no? Y voy a hablaros qué hace cada etapa. Tenemos, como veis en la imagen, varios colores, ¿no? Circuito oscilador, color azul, es este del que veis aquí. El transformador inversor es el elemento del corazón que es capaz de elevar la tensión, pero necesitamos generar señal alterna para poder elevar la tensión. Y estos dos colores de aquí, el transformador más transistor, circuito de carga oscilador, son los elementos principales que es capaz de generar de una tensión continua de 1,5 voltios a una tensión alterna, que esa alterna es cuadrada, con una tensión de pico positivo, que luego después, en la siguiente etapa, rectificador color verde, eliminamos la componente negativa, quedándonos con la componente positiva, donde posteriormente, con la carga principal del condensador, obtenemos una tensión de continua fija. Luego, posteriormente, por medio de cuando se carga el condensador principal, este divisor de tensión va a cargar el condensador de trigger de disparo y va a cargar una lámpara de neón. La lámpara de neón generará un parpadeo de luz cuando en sus extremos alcance un valor de alrededor de los 60-70 voltios. Cuando el condensador principal se va cargando, también lo va haciendo
entre sus extremos la lámpara de neón y el condensador de disparo. De modo que cuando parpadee el neón y ya llega a los 60 voltios, significa que hay suficiente tensión en el condensador de disparo para poder generar corriente, para poder generar la suficiente corriente como para generar un campo magnético en el secundario del transformador secundario del transformador de disparo, aquí coloreado en color lila, donde después genera esa tensión de pico o pulso para ionizar el gas y generar el destello de luz. Bueno, pues en la siguiente transparencia voy a explicaros cuál es el esquema electrónico del que yo he hecho el desarrollo de ingeniería inversa y vamos a analizar el circuito. Vamos a ello. Pues bien, en esta imagen es el circuito electrónico del que yo he implementado y habéis visto en la primera transparencia de un vídeo, el circuito que implementé el año pasado, de una cámara de estas también desechable, de usar y tirar, una de estas cámaras de cuando le pones un carrete, se le acaba el carrete, pues la cámara ya es inservible y no se puede usar, ¿no? Pues a esta cámara de fotos le saqué la unidad de flash y le hice un desarrollo de ingeniería inversa para obtener su esquemático y hacer un estudio, ¿no? Y bueno, es de una marca Koda, modelo Fan Saber, ¿no? Y bueno, podemos ver que tiene dos pulsadores. Un pulsador es para cargar el condensador y el otro pulsador es para realizar el destello de luz. El inicio de funcionamiento se parte pulsando el pulsador S1. Cuando esto ocurre, lo que va a ocurrir es que desde la batería de 1,5 voltios se va a circular una corriente que va a pasar por la bobina R1, va a circular por la bobina de retroalimentación y va a pasar corriente por la base del transistor. Cuando pase una corriente por la base del transistor, tenemos una corriente de colector que va a circular por este camino. Pero también circula corriente en la bobina primaria del transformador del inverter, con esa polaridad, más arriba, menos abajo. Cuando esto ocurre, generamos un campo magnético en el secundario del transformador inverter con la siguiente polaridad, menos arriba y más abajo. ¿Por qué? Fijar la compensación de puntos. La compensación de puntos es la forma en la que está constituido el transformador. En este caso, el punto está con el signo menos. Cuando se produce un campo magnético, aquí el punto menos debe estar también en el punto del círculo. Esto es un estudio esto se le llama convenio de puntos, ¿no? Cuando se genera un campo magnético, ¿qué tipo de polaridad tiene en el primario y en el secundario? En este caso estamos hablando de una polaridad invertida. Entonces, como tiene polaridad invertida, al haber aquí negativo sobre el cátodo del diodo 1, el diodo está polarizado en directa y circula corriente de esta manera. Como estáis viendo. De nuevo, de esta forma. ¿Qué ocurre? Que como aquí tenemos tensión negativa, va a cortar el transistor. Pero al mismo tiempo que el transistor está cortado, de nuevo por el camino de la resistencia de 82 ohms y de la de retroalimentación, vuelve a estar de pasar del transistor de corte a saturación. Y esto va a estar continuamente corte, saturación, generando un aumento de tensión y una disminución de tensión. En una primera instancia la polaridad es esta del que ve aquí, menos más, pero cuando del transistor pasa de corte a saturación, la polaridad del secundario se vuelve a invertir, lo que obtenemos una señal alterna como el que veis aquí cuadrada. Si nos imaginamos el circuito de carga sin el rectificador y sin el condensador, esta sería la forma del que veríamos la señal de salida del circuito oscilador. Ahora imaginémonos de que solamente tenemos el diodo rectificador, por lo que solamente deja pasar corriente en un sentido, eliminando la componente negativa. Y ahora ya, si nos imaginamos el circuito entero con el diodo rectificador y el condensador de filtro, obtenemos una tensión que va a ser continua con un nivel de rizado. Aquí en el pulso cuadrado vamos a tener la carga y en el pulso negativo la descarga, carga, descarga, carga. Tenemos un nivel de continua, pero con un nivel de rizado que ronda alrededor de los 300 y pico voltios.
Esta es la idea básica del circuito oscilador. Sé que es difícil, pero bueno, más o menos lo he intentado explicar como he podido, ¿no? Y vámonos con la última parte, que es la de la circuitería de disparo. Vale, y ahora nos vamos a explicar el análisis del circuito de disparo o trigger, que es esta parte de aquí. Bien, pues cuando tenemos almacenada carga y en esta polaridad, porque en esta polaridad es cuando el transistor conduce, lo que va a ocurrir es que mientras se va cargando el transformador, se va a circular una corriente de esta manera cargando el neón y va cargando también el condensador de disparo, así de esta manera, como circula la corriente. Cuando el condensador alcance alrededor de los 200 voltios, tenemos la suficiente tensión para generar el campo magnético en el secundario e ionizar la lámpara. Y cuando aquí hayan 200 voltios en el condensador de disparo, la lámpara de neón empezará a parpadear, dándonos a indicar de que ya estamos preparados para pulsar el disparador. Cuando pulsamos el disparador S2, la carga que había almacenada en el condensador se va a descargar por la bobina primaria del transformador de disparo, generando una corriente en el secundario, una tensión de pulso de alrededor de 1 kilovoltio, lo suficiente para ionizar la lámpara y producir el destello, y ese destello se produce con la descarga del condensador por la lámpara, generando definitivamente el destello de la lámpara. Y bueno, esta es la idea básica del circuito, de cómo funciona un circuito electrónico de flash. Espero que os haya gustado y bueno, nos vamos a la última parte de implementación en la placa de pruebas. Ya estamos en la parte final para enseñar la prueba del prototipo. Bien, aquí podéis ver que en la protoboard pues he implementado lo que es el circuito del disparador. Aquí vemos la lámpara del flash, el condensador del trigger, la resistencia para cargar el condensador del trigger y la lámpara del neón, el transformador de disparo y el pulsador para generar el destello. Y aquí tenemos por otra parte, en una placa de agujeros, cuando yo monté el circuito de carga para Acceso Estudio, aquí vemos pues el transformador inversor, el condensador, y detrás del condensador podéis ver el diodo y la resistencia para polarizar el transistor, que el transistor está aquí, ¿vale? Pues tengo el circuito alimentado a 1,5 voltios, voy a accionar el pulsador y mientras que vaya manteniendo el pulsador, el condensador se va cargando. Llegará un momento en que el condensador del trigger tendrá en sus extremos la suficiente tensión para, como podéis ver ahora, la lámpara de neón está cargando, así que cuando pulsemos el botón de disparo, el flash, como habéis visto, generará el destello. Voy a hacerlo otra vez. Cargamos el condensador en el circuito oscilador. Y allá cuando el condensador del trigger haya unos 200 y pico voltios y a la vez en el trigger haya, por el divisor de tensión que vemos ahí en esa resistencia, uno para cuando el condensador tenga 200 voltios, que va a ser la suficientemente tensión para producir que el transformador de disparo produzca el destello, y la lámpara de neón cuando sus extremos estén alrededor de los 70-80 voltios, pues para indicar que ya estamos preparados para disparar el destello de la lámpara. Así que pulso y se genera el destello. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y bueno, si os ha gustado este vídeo, darles un like, no sé aquí el dedo, darles un like y nos vemos en otro nuevo proyecto. Hasta luego.